La historia empieza con Ángel, que es uno de los alumnos más problemáticos del instituto. Un día, en clase de inglés, la lía y la profesora lo echa. El típico conflicto. Sí, pero él se niega a salir. La discusión, claro, se calienta, llaman al jefe de estudios y la situación ya explota. Uf, Le dice que está expulsado una semana. Y en ese instante, algo dentro de Ángel se rompe. Siente un arrebato de furia, pero tan intenso que sin pensar le da un cabezazo. madre mía. El psicólogo Daniel Goleman, de hecho, llamaría a esto un secuestro emocional. Un secuestro en toda regla. A ver, paremos un momento aquí. Porque, ¿qué acaba de pasar? Más allá del acto en sí, que es terrible, ¿cómo una discusión escala a la violencia física de una forma tan explosiva? Claro. Uno podría pensar que es un problema de mal carácter y ya está, pero el material que vamos a analizar hoy sugiere que la respuesta es mucho más profunda y que nos afecta a todos. Por supuesto. Se llama inteligencia emocional. Exacto. Hoy vamos a darle una vuelta a una serie de textos que funcionan como una guía muy práctica para entender ese universo que llevamos dentro. La misión es desentrañar qué son las emociones, porque a veces parece que tenemos dos mentes en conflicto, ¿no? Una que piensa y otra que siente. Totalmente. Y, sobre todo, explorar qué habilidades concretas podemos aprender para que no nos pasen cosas como la de Ángel, ni a esa escala ni en las pequeñas batallas del día a día. Para empezar, hay algo que a mí personalmente siempre me ha liado un poco. Usamos las palabras emoción y sentimiento como si fueran lo mismo. Sí, se usan indistintamente. Dices, siento una emoción de alegría o tengo un sentimiento de ira, pero en el material que hemos visto trazan una línea muy clara entre las dos. Y es que es una distinción fundamental, para entender todo lo que sigue. La emoción, según estos textos, es la reacción neuroquímica, es el chispazo. El impulso. El impulso. Es instintiva, es universal y dura poquísimo, apenas unos segundos. Es la respuesta pura del cuerpo. El sentimiento es lo que viene después. Vale. Es la suma de esa emoción más un pensamiento. Es la historia que nos contamos sobre lo que acabamos de sentir. Entiendo la diferencia en la teoría, pero en la práctica, en el momento, todo parece una sola explosión. ¿Hay alguna metáfora en el material que ayude a verlo mejor? Sí, hay una muy buena. Piensa que la emoción es el relámpago. Instantáneo, incontrolable, una descarga de energía. El sentimiento es el trueno que sigue. Ah, Dura más, retumba. Y es nuestra interpretación de ese relámpago. Podemos oírlo como una amenaza, como, no sé, un anuncio de lluvia. La historia la ponemos nosotros. vale, eso lo aclara todo. Volviendo al caso de Ángel. Entonces, la ira fue el relámpago. Exacto. Esa descarga inevitable ante lo que él vio como una injusticia. Pero fueron sus pensamientos de «esto no es justo», «me están humillando», No voy a permitirlo. los que convirtieron ese relámpago en un trueno ensordecedor, un sentimiento de furia que lo llevó a actuar. Precisamente. Fíjate, el psicólogo Paul Ekman, que es una de las referencias, identificó 6 de estos relámpagos básicos: miedo, sorpresa, asco, ira, alegría y tristeza. Las básicas. Las básicas. Y ninguna es buena o mala en sí misma, ¿eh? Son herramientas de supervivencia. El problema nunca es la emoción, es la narrativa que construimos alrededor, ese sentimiento que a veces nos consume. Y esto me lleva a la siguiente idea clave, que es casi de ciencia ficción. La idea de que todos tenemos dos mentes. Sí, Es como tener un piloto de Fórmula 1 y un filósofo en la cabeza, y que a veces el piloto coge el volante sin pedir permiso. es una analogía perfecta, sí. Los textos hablan de la mente racional, nuestro filósofo interior, y la mente emocional, que es muchísimo más rápida, impulsiva. Nuestro piloto de carreras. Nuestro piloto de carreras. El ejemplo de Lucía que se menciona lo ilustra genial. Era una alumna que no tenía las mejores notas. Su mente racional no era la más brillante en los exámenes. Pero era la líder natural, la persona a la que todos iban para resolver un conflicto, para organizar algo. O para pedir consejos simplemente. Su inteligencia emocional era altísima. Correcto. Lucía sabía escuchar a su mente emocional y a la de los demás, y la ponía a trabajar con la racional. Es que la mente emocional no es la enemiga. Claro.
El ejemplo de evitar un accidente de coche es clarísimo. No te pones a calcular trayectorias. No, ¿no? Das un volantazo y ya. Esa es tu mente emocional salvándote la vida. Sacrifica la precisión por la velocidad, porque en ese momento la velocidad es lo único que importa. Entonces el objetivo no es que el filósofo encadene al piloto, Para nada. sino que aprendan a conducir juntos. Ese es el corazón de la inteligencia emocional. No es anular la emoción, es gestionarla. Es la habilidad de reconocer lo que sientes, entender por qué lo sientes y decidir qué hacer con ello. Y a la vez entender lo que siente la persona de al lado. Vale. Si la meta es esa colaboración, ¿por dónde se empieza? Supongo que lo primero es encender la luz en la habitación, saber qué está pasando dentro. Justo. Es el primer pilar de los 5 que se describen, el autoconocimiento. La capacidad de reconocer una emoción en el mismo instante en que aparece. En el material describen 3 perfiles. Primero, las personas conscientes de sus emociones. Saben decir, vale, estoy sintiendo ira, y eso les da una capacidad de maniobra enorme. ¿Y los otros dos? En el otro extremo están las personas que se sienten atrapadas, arrastradas por sus emociones, como una hoja en un río. El yo soy así. Exacto. El yo soy así y no puedo hacer nada. Y luego hay un tercer grupo, los que las aceptan con resignación. Las sienten, pero no hacen nada por cambiarlas. Las aguantan y ya. Ser consciente, el primer perfil, es el único punto de partida. Ya, pero una vez que sabes lo que sientes, viene lo difícil, ¿no? Porque reconocer que estás furiosa no evita que des un portazo. Ahí entra el segundo pilar, el autocontrol. Y es crucial entender que no significa reprimirse. Reprimir es como intentar hundir una pelota de playa en el agua. Al final sale disparada. Tarde o temprano y con más fuerza. Autocontrol es equilibrio, es decidir la intensidad y la duración de esa emoción. Me encanta la historia de Sócrates que aparece en los textos. Un hombre se le acerca y empieza a insultarle de una forma brutal. Y Sócrates impasible. Ni se inmuta. Cuando el otro se cansa, un discípulo le pregunta por qué no ha reaccionado. Y Sócrates responde, si alguien te ofrece un regalo y tú no lo aceptas, ¿a quién pertenece el regalo? Es una mentalidad poderosísima. Él decidió no aceptar el regalo de la ira. Para el resto, el material ofrece estrategias más terrenales. A ver. Para el enfado, por ejemplo, sugiere detectar los pensamientos que lo alimentan y buscar formas de enfriarse, salir a caminar, escuchar música, crear un espacio entre el estímulo y la respuesta. Ah, y esto conecta con lo que hablábamos de las discusiones constructivas. El primer paso que se mencionaba, el de tranquilizarse, es puro autocontrol en acción, exacto. Exacto. Es que es imposible llegar a un acuerdo en pleno secuestro emocional. Tu mente racional está literalmente desconectada. Por eso a veces lo más inteligente es decir, necesito 5 minutos. No es huir. No, es gestionar la situación con inteligencia. ¿Y qué pasa con emociones como la tristeza? El material la trata con mucho cuidado. Sí, y es importante. La tristeza es una respuesta sana a una pérdida. El problema es cuando se cronifica. Y la guía usa una analogía muy potente de la cultura pop. A ver. Los dementores de Harry Potter. Ah, claro. Se alimentan de tu alegría y te hunden en la desesperación. Y la única forma de combatirlos es generando tu propia luz, tu propio patronus. Para la tristeza, ese patronus puede ser no aislarse, hablar con alguien, reinterpretar la situación, buscar pequeños placeres. Esto me lleva a pensar en la pereza o la procrastinación. A veces sé lo que tengo que hacer y sé que me sentiré bien, pero la apatía del momento gana la batalla. Esa es la llave maestra, como la llama la guía. El tercer pilar, la automotivación. Vale. Consiste en dirigir las emociones hacia un objetivo. Implica 3 cosas. Primero, controlar los impulsos, posponer la gratificación. Segundo, mantener el optimismo. Que no es pensar que todo saldrá bien por arte de magia. No. Es la creencia de que puedes influir en el resultado aunque haya obstáculos. Y el tercero es quizás el más importante. Disfrutar con lo que se hace. Entrar en flujo. Como el ejemplo que se cuenta de esa persona con un trabajo súper aburrido. Brillante. Archivar documentos durante horas. En lugar de dejarse llevar por el aburrimiento, lo transformó en un juego. Se retó a sí mismo a batir su propio récord de tiempo. Convirtió algo monótono en un desafío. Exacto. Eso es automotivación en estado puro. Vale, hasta ahora hemos mirado mucho hacia adentro. Conocerse, controlarse, motivarse.
Pero no vivimos en una isla. Supongo que el siguiente paso es intentar entender qué les pasa a los demás. Ese es el cuarto pilar, la empatía. Y fíjate qué fascinante, porque el material revela que más del 90% de un mensaje emocional es no verbal. El 90%. Más del 90%. La clave no está en lo que se dice, sino en el cómo. El tono de voz, los gestos, la expresión. Como en la historia de Bea y Alejandro. Él le dice que le da igual que su exnovia vaya a la fiesta. Pero todo su lenguaje corporal grita lo contrario. Exacto. Y Bea, su amiga, capta en su tono y en su mirada que no le da igual, que se sentiría fatal, y actúa pensando en eso. Esa es la empatía en acción. No se queda con la palabra, capta la emoción que hay debajo. Ya, pero ¿y si te equivocas? ¿Y si interpretas mal una señal y metes la pata? Que también puede pasar. Por supuesto. La empatía no es leer la mente, es una hipótesis. Una persona con alta empatía no asume, sino que pregunta. Ah, Bea podría decir algo como, «Oye, has dicho que te da igual, pero te noto un poco tenso. ¿Seguro que estás bien con que venga?» La empatía abre la puerta a una comunicación real. entiendo. Y supongo que aquí llegamos al gran final, donde todo se junta. Una vez que te entiendes a ti y tienes una idea de lo que sienten los demás, tienes que actuar. Ahí llegamos al quinto pilar, las habilidades interpersonales. Es el arte de tratar con las emociones de los demás. Incluye saber expresar las tuyas sin herir, saber persuadir, negociar. ¿La suma de todo lo anterior? Exacto. La historia de la cena y la mostaza olvidada lo muestra perfectamente. Es que es una situación súper cotidiana. Una persona se pasa 4 horas cocinando algo especial. La otra solo tenía que traer la mostaza y se le olvida. La reacción puede ir de la furia, siempre igual no te puedo pedir nada, a la comprensión. Bueno, no te preocupes, buscamos una solución. Mismo hecho, 2 universos relacionales distintos. Sí, exacto. Y las habilidades interpersonales son las que te permiten elegir el segundo universo. Y aquí es donde encaja ese modelo tan práctico que proponen para expresar una queja. El modelo X y Z. Sí, cuando haces X, me siento y me habría gustado que hiciera Z. Justo. En lugar de un ataque como, eres un desastre, que solo genera defensa, el modelo se centra en el problema. Cuando te has olvidado de la mostaza, X, me he sentido frustrada porque le había puesto mucho cariño y me habría gustado que pusieras una alarma en el móvil, Z. Ya, pero suena muy irracional, ¿no? Casi robótico. No me imagino en medio de una discusión diciendo, permíteme que utilice el modelo XYZ. Es una objeción totalmente válida y se reconoce en los textos. No es una fórmula que se recita. Vale. La primera vez que lo intentes probablemente suene forzado. Lo crucial no es la fórmula, es la intención que hay detrás. La intención de pasar de atacar a la persona a describir el problema. De tú eres a cuando esto pasa, yo siento. Exacto. Con la práctica, esa intención encuentra su propia voz. Pero el modelo es un andamio fantástico para empezar a construir esa habilidad. Entonces, para recapitular, si nos vemos en una situación tensa, el manual nos diría, primero, autocontrol. Para la conversación, 5 minutos si hace falta. Fundamental. Segundo, autoconocimiento. Detecta los pensamientos de siempre me hace lo mismo y desactívalos. Tercero, empatía. Escucha al otro sin ponerte a la defensiva. Mm. Y cuarto, habilidades interpersonales. Si tienes que expresar tu queja, usa la intención del modelo XYZ. Has resumido el flujo a la perfección. Es un proceso y, como cualquier habilidad, requiere entrenamiento. O sea, que queda clarísimo que esto de la inteligencia emocional no es simplemente ser amable o no enfadarse. Para nada. Es una forma de inteligencia mucho más profunda, un conjunto de destrezas para navegar nuestro mundo interior y el de los demás. Y lo más esperanzador de todo es precisamente eso, que son destrezas. Se pueden aprender, practicar y mejorar toda la vida. No es algo con lo que se nace o no. Todo comienza con un acto que parece muy simple pero que es muy poderoso. Prestar atención a lo que sentimos, aquí y ahora. El material concluye proponiendo un ejercicio, la creación de un collage emocional. Y esto nos deja con una reflexión final muy potente. Si cada persona tuviera que crear un collage con las emociones que ha sentido la última semana, ¿qué imagen aparecería? Buena pregunta. ¿Qué emociones serían las más grandes y coloridas? ¿Cuáles serían apenas fragmentos pequeños y oscuros en una esquina? Y sobre todo, ¿qué historia contaría ese collage sobre su vida interior?